Promoviendo el discipulado de Jesús. Lección Divina. Lectura orante del Evangelio Dominical para mí, con mi familia y desde la realidad de las comunidades eclesiales. Por una iglesia en salida samaritana. Acercarnos a ti, Señor, y ser palabra tuya que alienta el sentido de la vida en el mundo. Las pequeñas comunidades nos unimos, perseveramos y sentimos que la lectura diaria de tu palabra va transformando nuestra vida todos los días. Ilumina siempre nuestro caminar, que seamos discípulos en salida misionera, capaces de darle sentido a las cosas. Nuestra lección divina es del 18 domingo del tiempo ordinario. Es según San Lucas. Ya el Padre Ferdi Salazar nos ha presentado la perspectiva espiritual del domingo a partir del texto de San Lucas, quien escribe para las comunidades griegas de aquella época donde había muchos pobres y pocos ricos y terratenientes, obsesionados por almacenar sus cosechas en graneros cada vez más grandes. Frente a esas contradicciones sociales, los discípulos misioneros debían tomar posición a la hora de relacionarse con los bienes de este mundo. Una posibilidad era mostrarse ambiciosos, avaros y acaparadores hasta de las herencias de los demás para enriquecerse y pertenecer a la élite privilegiada, mientras que la otra posición era trabajar por el reino, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. Pablo Andrés nos leerá el texto que contiene una parábola donde un rico hacendado almacenó la gran cosecha en graneros nuevos y se echó a dormir tranquilo porque ya tenía bien asegurada su vida en los meses de invierno. El hombre de esa parábola es tachado de insensato. El padre Miguel Ángel Martínez nos ofrecerá, como siempre, su reflexión. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Jesús, el maestro itinerante, aprovecha toda ocasión que se le va presentando en el camino a Jerusalén para enseñar a los discípulos de ayer y de siempre. El texto evangélico que hemos escuchado nos sitúa a Jesús en medio de la multitud que le ha seguido para escuchar su palabra, como María de Betania, situación que es interrumpida por un hombre que se acerca para pedirle su intervención en el pleito relacionado a herencia con su hermano. Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Jesús le indica que él no está para ser juez sobre herencias. Como en otras ocasiones, Jesús no responde directamente al pedido del hermano menor. En vez de ello, utiliza el momento y la oportunidad para enseñar a todas las personas sobre el sentido del dinero, las riquezas y el propósito más importante que debe de haber en la vida.
lo hace con la parábola del hombre insensato. Es impresionante la insistencia de Jesús y los evangelios en este tema de la libertad que debemos de tener frente a los bienes materiales. No se trata de una invitación a no tenerlos, sino a tenerlos de tal manera que no pongamos allí el valor de nuestras vidas. La vida no depende de poseer muchas cosas, sino de nuestra capacidad de compartirlas con los demás con generosidad. La parábola nos recuerda de aquel que, olvidándose de todo, decide almacenar bienes y más bienes hasta que al final piensa que va a hacer con todo aquello que ha acumulado. Y más aún, sigue pensando en guardar para disfrutar después de todo. Es entonces cuando escucha aquella voz que le dice que esa misma noche va a morir. Y la respectiva pregunta: ¿de quién será todo aquello que has almacenado? Y la conclusión que Jesús nos ofrece es que sus discípulos estamos llamados a mirar más allá de nuestro entorno próximo, mirar más allá, es decir, al trascendente, aprendiendo a compartir y siendo solidarios con los más pequeños mientras vamos en peregrinación por este mundo. Al final, nuestra reflexión nos debe llevar a decir como San Ignacio de Loyola: en todo amar y servir. Así contemplamos ahora el Evangelio con esta frase, para finalizar luego nuestra lección divina con la reflexión que hace el Padre Víctor actualizando la palabra. En todo contemplarte, porque en todo alientas, interior y última energía donde todo consiste, donde todo consiste. En todo descubrirte, perforando la cáscara, bella o destrozada, de todo lo que vive, de todo lo que vive. En todo anunciarte próximo e inédito, venturoso futuro, surgiendo del abismo. En todo anunciarte próximo e inédito, venturoso futuro, surgiendo del abismo. Solidario en las pérdidas que amputan a toda criatura, horadando tu costado, horadando tu costado. En todo amarte, Dios íntimo y universal, en el abrazo que enternece y en la comunión cósmica, en la comunión cósmica. En todo servirte, elaborando la convergencia en ti, cierta e imposible, de todo lo que existe. En todo servirte, elaborando la convergencia en ti, cierta e imposible, de todo lo que existe. La historia de Guatemala, queridos hermanos y hermanas, está construida sobre el despojo violento y autoritario de parte de los más poderosos económica y políticamente, que en una conducta voraz se han ido sobre las tierras de los más pobres, indígenas y campesinos. Hoy se van sobre las remesas de los migrantes, particularmente desde los mismos bancos del sistema. Es así como muchos se han enriquecido desde la época colonial, pasando por la llamada revolución liberal del militar Justo Rufino Barrios hasta hoy, en lo que representa el CACIF. No ha cambiado nada el modelo económico y político de despojo de las grandes mayorías.
Hoy lo hacen con las mineras y los monocultivos como la palma africana, el azúcar y las meloneras. Se ha impuesto sobre la población, según el analista Fernando Soto, un régimen autoritario y dictatorial bajo la hegemonía de la élite económica más retrógrada y ambiciosa, aliada de la delincuencia organizada con el apoyo de militares en activo y retiro, funcionarios, burócratas, políticos, empresarios, todos con soportes y sustento en sectores de la población, especialmente de capas medias urbanas que se benefician de la corrupción y la descomposición de la institucionalidad pública. Así es como tenemos grupos familiares con grandes patrimonios, producto del despojo y de la acumulación que hoy forman el poder económico, a cuyos intereses responden los gobernantes de ayer y de hoy. Esos pocos grupos familiares son los que representan en Guatemala al hombre necio y avaro de la parábola contada por Jesús, para que comprendamos dónde está el origen de las hirientes desigualdades de nuestra sociedad, donde pocos tienen mucho y nadan en la abundancia y la gran mayoría no tienen nada y están viviendo en la miseria. Por eso, un 70% de la población guatemalteca es pobre, con índices alarmantes del 25% de pobreza extrema. Más del 50% de los niños menores de 10 años con preocupantes niveles de desnutrición. Con justa razón, acaban de decir los obispos a todo el país que Guatemala sigue mal, muy mal sigue nuestro país, queridos hermanos y hermanas. Nuestra patria, en muchos sentidos, se deteriora y vamos rumbo al fracaso como nación. La causa de ese creciente deterioro está en la dinámica perversa de la corrupción, irresponsabilidad, intereses y miopía política de los funcionarios en todos los órganos del Estado, pues son ellos, han dicho los obispos, quienes han corrompido el sistema, han abusado de él y creado un Estado disfuncional, incapaz de cumplir su función de crear el bien común. Por eso es que seguimos sin ver mayores frutos en la lucha contra la desnutrición infantil, dijeron también los obispos guatemaltecos. En todo sufrirte, solidario en las pérdidas que amputan a toda criatura, ahora dando tu costado.